Hola, soy Pablo Fabián González Lara del PI 150. Hoy le vengo a presentar un video de semiconductores impartida por la materia de estructura y propiedades de la materia, partida por la maestra Daily Danaid Galíndez. El primer tema que tocaremos será identificar la estructura atómica y descripción de las características de los semiconductores intrínsecos. La estructura atómica de los semiconductores intrínsecos, como el silicio y el germanio, se basa en la configuración de sus átomos, y como estos se unen para formar una red cristalina, estos materiales tienen 4 electrones en su capa de valencia, lo que nos permite formar enlaces covalentes con 4 átomos vecinos, creando una estructura cristalina tetraédrica. La manera más común en la que estos átomos se organizan en una estructura de red cristalina llamada diamante, caracterizada de ambos, el cual son el silicio y el germanio. En la red cristalina tipo diamante, cada átomo se sitúa en el centro del tetraedro, con 4 átomos vecinos ubicados en los vértices. Esta configuración promueve un enlace covalente fuerte y direccional, lo cual es esencial para las propiedades de los semiconductores del material. Los semiconductores intrínsecos son puros sin impurezas añadidas. Su conductividad depende de la generación de pares electrón hueco mediante la excitación térmica o fotónica. A temperatura ambiente, algunos electrones tienen suficiente energía para saltar el enlace covalente, dejando detrás un hueco y moviéndose hacia la banda de conducción, lo que les permite conducir la electricidad. La conductividad de estos materiales es mucho menor que la de los conductores, pero puede aumentarse significativamente mediante la adición de impurezas, proceso conocido como dopaje, resultando en semiconductores extrínsecos. Bueno, continuamos con el segundo tema. El segundo tema, pues seguimos con lo de los extrínsecos. Bueno, ¿qué son los conductores extrínsecos? Los semiconductores extrínsecos se crean al introducir impurezas en la estructura cristalina de un semiconductor intrínseco, como el silicio o el germanio, proceso conocido como dopaje, como lo mencionábamos con anterioridad. Este proceso altera las propiedades eléctricas del material, permitiendo un mejor control sobre su conductividad. La estructura atómica del semiconductor extrínseco se basa en la red cristalina de la materia intrínseco con átomos de impurezas insertados estratégicamente. Dependiendo del tipo de impureza añadida, los semiconductores extrínsecos se clasifican por dos tipos: el tipo N y tipo P. El tipo N es negativo. En los semiconductores tipo N, las impurezas añadidas tienen más electrones en su capa de valencia que el material base. Por ejemplo, el fósforo tiene 5 electrones en su capa de valencia, y cuando se dota de silicio, que tiene 4 electrones en su capa de valencia, el fósforo forma enlaces covalentes con los átomos del silicio vecinos, mientras que el quinto electrón queda relativamente libre y puede moverse fácilmente por el cristal. Este electrón extra aporta la conductividad del material, creando un semiconductor tipo N, donde los portadores de carga mayoritarios son los electrones de tipo P, los positivos. Semiconductores tipo P se crean añadiendo impurezas que tienen menos electrones en su capa de valencia que el material base. Un ejemplo común es el boro, que tiene electrones en su capa de valencia al ser dopado con silicio. Cuando el boro se incorpora a la red cristalina del silicio, crea huecos, ausencias de electrones, porque el boro no puede formar enlaces covalentes con los 4 átomos vecinos del silicio debido a que le falta un electrón. Estos huecos pueden moverse por el cristal cuando los electrones vecinos saltan para llenarlos, comportándose como portadores de cargas positivas. En los semiconductores tipo P, los portadores de carga mayoritarios son estos huecos. La inserción de impurezas altera la conductividad del semiconductor al aumentar un número de portadores de carga, electrones libres en el tipo N y huecos en el tipo P, lo que permite una manipulación mucho más eficaz de las propiedades eléctricas del material para su uso en dispositivos electrónicos y fotónicos. Bueno, continuamos con el tercer tema. Bueno, después de haber hablado de los semiconductores intersénicos y extrínsecos, continuamos con la descripción del comportamiento de la unión semiconductora PN. ¿Qué es una unión PN? Una unión PN es la interfaz entre dos regiones de un semiconductor.
en un tipo P y en otro tipo N. Cuando se forma esta unión ocurre la difusión de portadores de carga, huecos y electrones, de una región a la otra. Esto crea una región de carga especial que da lugar a un campo eléctrico, lo que resulta en una barrera de potencial. Esta barrera actúa como diodo, permitiendo que la corriente fluya en una dirección, polarización directa, y está bloqueándola en la dirección opuesta, polarización inversa. Las características importantes de una unión PN incluyen la tensión umbral de la polarización directa, la corriente de saturación de la polarización directa, la corriente de fuga en una polarización inversa y la capacitancia de la unión. Estas características son fundamentales para el funcionamiento de dispositivos semiconductores como diodos y transistores. Continuando con esto, seguimos con la identificación de las uniones PNP. ¿Qué es un transistor PNP? Es un tipo de transistor bipolar donde la corriente principal fluye a través de regiones de tipo N, con dos regiones de tipo P actuando como electrodos. Cuando una pequeña corriente se aplica a la región base, la región entre los electrodos P, controla a una corriente mucho más grande que fluye de la región de emisor a la región de colector. Las transiciones PNP se utilizan comúnmente en circuitos amplificadores y conmutadores. En una comparación con los transistores NPN, los transistores PNP tienen una corriente de base negativa y tienden a tener unas características de conmutación y amplificación ligeramente diferentes debido a la polaridad inversa de sus portadores de carga. Continuando con esto, las NPN es un transistor. NPN es un tipo de transistor bipolar que consta de una región de tipo N, emisor. Entre estas dos regiones de tipo P, base colector, cuando una corriente se aplica a la región de base, la región entre los dos electrodos P, controla una corriente mucho más grande que fluye de la región de emisor a la región de colector. Los transistores NPN se utilizan ampliamente en la electrónica, ya que son componentes clave en amplificadores, osciladores, conmutadores y muchas otras aplicaciones, debido a su versatilidad y fácil integración en circuitos. Los transistores NPN son uno de los tipos más comunes de transistores utilizados en la industria electrónica. Ahora, los PNPN, ¿qué son? Es un tipo especial de dispositivo semiconductor que consta de dos uniones PN conectadas en serie, formando un dispositivo de 4 capas, las cuales son PNPN, como lo dice su nombre. Este dispositivo se conoce comúnmente como un tristor o SCR, rectificador controlador de silicio. El transistor tiene 3 terminales: anodo, cátodo y compuerta. Funciona como un interruptor controlador por una señal de disparo aplicada a la compuerta. Cuando se aplica un impulso de corriente o voltaje adecuado a la compuerta, el tristor pasa del estado de apagado al estado de conducción, permitiendo que fluya una corriente significativa a través desde él y desde el anodo hacia el cátodo. Una vez que el tristor está en estado de conducción, continuará conduciendo incluso si se elimina la señal de disparo, hasta que se invierte la polaridad de la tensión o se interrumpe la corriente de carga. Los tristores se utilizan en una variedad de aplicaciones de control de potencia, como circuitos de conmutación, reguladores de voltaje y controles de motores. Ahora, vamos a describir curvas de operación. En este caso, la primera será transistor de unión bipolar. Un transistor de unión bipolar, BJT por sus siglas en inglés, Bipolar Junction Transistor, es un dispositivo semiconductor que consiste en 3 regiones dopadas: emisor, base y colector. Estas regiones están hechas de materiales tipo P, tipo N, lo que resulta en dos tipos principales de transistores bipolares: NPN y PNP.
En un transistor NPN, la región emisora es de tipo N, la base de tipo P, el colector es de tipo N. En un transistor PNP, la polaridad es opuesta, la región emisora es de tipo P, la base es de tipo N y el colector es de tipo P. El funcionamiento básico del BJT se basa en el control de corriente entre el emisor y el colector mediante una corriente relativamente pequeña en la base. Cuando se aplica el voltaje entre el emisor y el colector, polarización directa, una pequeña corriente de la base permite que fluya una corriente más grande del emisor al colector. Cuando no hay un voltaje entre el emisor y el colector, o sea, la polarización inversa, la corriente es mínima. Los BJT se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo amplificadores de señal, interruptores electrónicos, osciladores, amplificadores de potencia. Son esenciales en la electrónica analógica y también se encuentran en circuitos digitales en roles como amplificadores de corriente o como elementos de memoria en algunas tecnologías de almacenamiento de carga. Entonces, seguimos con el siguiente. Transistor de efecto de campo. Un transistor de efecto de campo, el FET, es un tipo de transistor en la que la corriente entre la terminal de drenaje y de la fuente está controlado por el voltaje aplicado a una terminal de compuerta. Hay varios tipos de FET, pero los más comunes son los MOSFET, Metal Oxide Semiconductor, y el JFET, Junction FET. En un MOSFET, la corriente fluye en la terminal de drenaje y el de fuente a través de una región de semiconductor tipo N o P, dependiendo del tipo MOSFET, NMOS o PMOS, y se controla mediante el voltaje aplicado a la compuerta que está aislada por una fina capa de óxido de silicio. En un JFET, la corriente fluye entre la terminal de drenaje y la fuente a través de una región de semiconductor tipo N, otro tipo P, y se controla mediante el voltaje aplicado a la unión entre la compuerta y el canal. Los FET tienen varias ventajas sobre los transistores bipolares, como una alta impedancia de entrada, consumo de energía y reducido a una respuesta de frecuencia más alta. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde amplificadores de señal hasta circuitos integrados digitales, y son fundamentales en la electrónica moderna. Continuamos con el último tema para finalizar este video de semiconductores, y el último tema es de tristores. Los tristores son dispositivos semiconductores de potencia que se utilizan principalmente en el control de potencia en circuitos electrónicos. Son un tipo especializado de rectificador controlado de silicio, que es un tipo de transistor de unión bipolar, BJT, como lo habíamos mencionado anteriormente. Hay varios tipos de tristores, pero el más común es el SCR. Un SCR consta de 3 terminales: anodo, cátodo y compuerta. Funciona como un interruptor electrónico controlado por una señal de disparo amplia a la compuerta. Cuando se aplica un impulso de corriente o voltaje adecuado a la compuerta, el SCR pasa del estado apagado a no conducción al estado de conducción, permitiendo que fluya una corriente significativa al anodo hacia el cátodo. Una vez que el SCR está en el estado de conducción, continuará conduciendo incluso si elimina la señal de disparo hasta que se invierta la polaridad de la tensión o se interrumpa la corriente de carga. Los tristores se utilizan en una variedad de aplicaciones de control de potencia, como son los circuitos de conmutación, los reguladores de voltaje, controles de motores, sistemas de alimentación de corriente alterna y control de iluminación. Son especialmente útiles en aplicaciones donde se requiere control de potencia en corriente alterna de alta potencia, como en sistemas de control de motores industriales, hornos eléctricos y sistemas de control de calefacción. Bueno, ha sido todo por el video de semiconductores, y pues muchas gracias.